Buenas noches a todos, un cordial saludo desde el Dhamma Vihara, México. Hoy es jueves 26 de diciembre del año 2013 y esta noche vamos a continuar con la segunda conferencia sobre los discursos fundamentales del Buda. Y antes de comenzar quisiera anunciar que en el Instituto de Estudios Budistas Hispano hemos decidido continuar con este ciclo de conferencias y oportunamente vamos a anunciar las fechas de las sucesivas conferencias. Ahora vamos a continuar, entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, si alguna persona, yo estoy usando ahora también otra computadora para ver la interacción de los participantes. Entonces, si hay alguna dificultad para poder ver, por favor pueden comunicarme vía chat, yo voy a poder ver. Entonces vamos a ver si hay alguna dificultad de las personas que nos están viendo en este momento. Entonces, vamos entonces a compartir la pantalla. Aparentemente no hay ningún problema por parte de los participantes que nos están viendo. O sea que nos están viendo perfecto, me dicen. Estoy compartiendo la pantalla ahora. Un momento, por favor. Un momento, por favor, que estoy compartiendo la pantalla con todos ustedes. Entonces, aquí nosotros tenemos la presentación de esta noche del primer discurso, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma. Un momento, por favor. Okay. En la conferencia anterior, nosotros estudiamos los dos primeros párrafos. Voy a pasar hacia adelante. Nosotros estudiamos el pasaje introductorio y estudiamos acerca de los dos extremos. Entonces, nosotros aquí tenemos el segundo pasaje del primer discurso, que son los dos extremos que no deberían ser seguidos por un renunciante. Entonces, nosotros dijimos que uno de los extremos es la complacencia en los placeres sensuales y el otro extremo es la complacencia en la mortificación. Y nosotros dijimos de que con relación a la complacencia en los placeres sensuales, el Buda dice de que utiliza 5 adjetivos: bajo, vulgar, este extremo es bajo, vulgar, es ordinario, innoble y sin beneficio. Y con relación al segundo extremo, el Buda utiliza 3 adjetivos descriptivos. Con relación a este extremo es doloroso, este extremo es innoble, este extremo es sin beneficio. Ahora, antes de continuar,
nosotros hablamos un poco sobre estos dos extremos y con relación al extremo, el primer extremo que es la complacencia en los placeres sensuales. Nosotros tenemos que agregar algo más aquí y esto es que el Buda está hablando aquí a estos 5 ascetas, a estos 5 renunciantes que están siguiendo un camino. Entonces, cuando nosotros hablamos de complacencia en los placeres sensuales, no solamente hablamos de la sensualidad en sí misma, sino nosotros hablamos la sensualidad como un camino espiritual. Entonces, por esa razón, cuando nosotros hablamos de este extremo, nosotros nos estamos refiriendo a una concepción errónea asociada con el placer. Entonces, por favor, tomen nota de esto, porque estos dos extremos, en realidad, se refieren a diferentes tipos de concepciones erróneas. Pero en este primer extremo es importante mencionar esto, porque no toda la búsqueda sensual está asociada con una concepción errónea. Pero cuando uno cree que la búsqueda sensual es el fin y el objetivo espiritual, y entonces uno persigue esta sensualidad. Entonces en este caso nosotros decimos de que esta sensualidad o el placer está asociado con una concepción errónea. Entonces por favor tomen nota de esto. Y con relación al otro extremo, el otro extremo es más fácil de entender porque la práctica de la mortificación normalmente está asociada con una práctica espiritual. Pero entonces también en este caso la creencia de que prácticas ascéticas extremas, castigar el cuerpo, conducen a la purificación o a un camino superior. Entonces eso también nosotros estamos aquí asociando esto con una concepción errónea. Entonces en este caso nosotros tenemos los dos extremos. Entonces después nosotros leímos el pasaje número 3, donde lo voy a leer nuevamente, donde el Buda dice: ¿cuál bhikkhus es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y que conduce al Nirvana? Entonces, el Buda mismo responde: solo este noble óctuple sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Este bhikkhus es ese camino que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría y que conduce a la iluminación. Entonces, en este pasaje número 3, el Buda habla, y él se refiere a sí mismo como Tathagata. Nosotros explicamos en la conferencia anterior de que normalmente el Buda utiliza este término para referirse a sí mismo. Entonces, el camino medio, entonces, es el camino que evita los dos extremos, y este camino corresponde, como explicamos en la clase anterior, en la conferencia anterior, al noble óctuple sendero. Y este camino medio, ¿qué es lo que permite? ¿Qué es lo que hace que uno logre? Entonces aquí dice: genera la visión, genera el entendimiento, conduce a la paz, conduce a la sabiduría, conduce a la iluminación y conduce al Nirvana. Cuando se refiere a la visión, se está refiriendo a la visión mental. El entendimiento y la visión son sinónimos aquí. Se refiere a ver la mente y la materia, las dos realidades últimas. A eso se refiere que genera la visión. Y no solamente ver la mente y la materia, que es el primer conocimiento de introspección o vipassana, sino también ver la condicionalidad de esta mente y materia. Entonces eso significa
que este camino medio genera la visión, genera el entendimiento, conduce a la paz, conduce a la sabiduría, conduce a la iluminación y al nirvana. Entonces esto se refiere al entendimiento o a los distintos estadios de la introspección o vipassana, y también se refiere al surgimiento del sendero noble que toma como objeto al nirvana. Entonces esto se refiere, este es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, y el camino medio es el noble óctuple sendero que es la cuarta noble verdad y que nosotros vamos a estudiar oportunamente. Entonces nosotros vimos también en la conferencia anterior que el camino medio corresponde al noble óctuple sendero, y este noble óctuple sendero es la cuarta noble verdad. Ahora, después de esto, el Buda habla de la primera noble verdad. Entonces, ahora el Buda va a descubrir, va a exponer cada una de las cuatro nobles verdades. Entonces, aquí nosotros tenemos la exposición de la primera noble verdad. Esta bhikkhus es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Ahora, yo les recomiendo que ustedes utilicen el archivo, lo voy a poner aquí en el chat del discurso. Entonces, acabo de poner el archivo. Espero que, no sé por qué no se ve bien el archivo, voy a cambiar de navegador. Permíteme un segundo. Entonces, por favor, recurrir al archivo del primer discurso, porque esto está tomado de allí, y si ustedes quieren tener mayor precisión con relación a esto, pueden usar la versión bilingüe. Ahora, entonces es muy importante que nosotros entendamos los términos originales. Esto es una traducción al español, entonces es importante que nosotros entendamos correctamente el significado de los términos en Pali. Entonces ahora vamos a permítanme compartir. Entonces vamos ahora a entender los términos en Pali. Entonces, noble verdad es la traducción, noble verdades, es la traducción del término en Pali Ariya Sacha. Entonces el término Pali Ariya significa noble. Nosotros lo traducimos como noble. Entonces, ¿pero qué es lo que realmente significa noble? Entonces, de acuerdo con el comentario, hay 4 significados de la voz noble. Ahora, con relación a esto, quisiera mencionar de que la referencia más completa en la tradición Theravada sobre las 4 nobles verdades se encuentra en el Visuddhimagga, en el capítulo número 16. El capítulo número 16 del Visuddhimagga se denomina en Pali Indriya Sacha Nidesa, que es la exposición de las facultades y las verdades. Entonces, en ese capítulo ustedes van a encontrar todas las explicaciones que nosotros estamos utilizando para esta conferencia. Entonces, ahí van a ver ustedes que la voz Ariya, noble, puede tener 4
significados. El primer significado es porque son descubiertas por los nobles. O sea, los nobles son aquellos que han alcanzado alguno de los 4 estados de iluminación. Ariyya Pugala en Pali, los individuos nobles. Entonces, los individuos que han alcanzado alguno de los 4 estadios de iluminación, entrada en la corriente, un retorno, no retorno y estado de Arahant, entonces se denominan nobles. Entonces, precisamente porque estos individuos las han experimentado por sí mismos estas verdades, se denominan Ariyya. Entonces, ese es el primer significado. Ahora, el segundo significado es porque estas son las verdades del noble. En este caso, el término Ariyya se refiere al propio Buda. Entonces, el Buda es un poco, digamos, el propietario, si quieren llamarle así, de estas verdades en el sentido, no porque le pertenezcan, sino porque él fue el primer descubridor de las mismas. Entonces, porque son las verdades del noble, porque son las verdades del Buda, se denominan Ariyya. Entonces, y el tercer significado es porque estas verdades lo hacen a uno noble. Entonces este significado es importante. Si uno descubre esto por sí mismo, si uno tiene la experiencia de estas verdades, entonces uno se convierte en noble. Entonces aquí el término Ariyya significa esas verdades que hacen que uno, el descubrimiento de las mismas, hacen que uno sea noble. Y el cuarto significado es porque son verdades reales. El término Ariyya aquí significa real, no falso. Entonces, Ariyya Satcha significa algo que es una verdad real. Entonces, aquí nosotros tenemos los 4 significados de la voz Ariyya. Y ahora tenemos el significado de la voz Satcha, verdad. Ahora, con relación al término Satcha, nosotros puede haber 2 traducciones, en realidad. Satcha se puede traducir indistintamente como verdad o realidad. Entonces, a veces nosotros traducimos Satcha como verdad, a veces traducimos Satcha como realidad. Por ejemplo, a veces cuando hablamos de las realidades últimas, las 4 realidades últimas, el término es Satcha. A veces cuando hablamos de las 4 nobles verdades, el término es Satcha. Entonces traducimos Satcha como verdad cuando hablamos de las 4 verdades, y cuando hablamos de las 4 realidades últimas, las traducimos como realidad. Ahora, la voz Satcha se deriva de una raíz pali que se puede derivar de varias raíces. Una de las raíces es Sata, S-A-T-A, que tiene el significado de Satache, que significa continuidad. Ahora, en el Visuddhimagga ustedes van a encontrar el significado de por qué se denomina Satcha. Algo que es real y que no es de otra manera. Entonces, el término Satcha, tanto traducido como verdad o como realidad, se refiere a los dhammas que fueron descubiertos por el Buda en el momento de la iluminación. Entonces se refiere a estas realidades últimas. Entonces es importante que nosotros entendamos el término Satcha de esta manera. Y el otro término que nosotros tenemos es Dukkha, porque es la primera noble verdad. Si ustedes ven el término en el discurso en Pali, ustedes van a ver que el Buda dice Dukkham Ariyya Satcham. Entonces, la verdad noble de dukkha. Nosotros hemos traducido aquí como sufrimiento, pero es importante tener presente
el término Pali dukkha puede tener tres acepciones o tres significados. Entonces ustedes ahí tienen, el primer significado es dukkha dukkha, que nosotros lo traducimos como dukkha como dolor. El segundo significado es dukkha viparinama dukkha, que es dukkha como cambio. Y el tercer tipo de dukkha es sankhara dukkha, que es dukkha como formaciones. Entonces esto es como una especie de filtro. El primero es el tipo de dukkha más evidente, que todos fácil de comprender. Aquí se refiere a la sensación física y mental de dolor. Entonces, cuando uno tiene un dolor en el cuerpo, por ejemplo, eso es dukkha dukkha. Cuando uno tiene dolor mental, eso es también dukkha dukkha. Cuando uno tiene tristeza, cuando uno tiene pesar, cuando uno tiene una experiencia desagradable en la mente, entonces aquí nosotros tenemos lo que se denomina dukkha dukkha. Entonces, ese es el significado. Por eso nosotros traducimos a veces dukkha como sufrimiento o como dolor, porque estamos tomando esa acepción o ese significado de la voz Pali dukkha. Pero hay un significado un poco más profundo, que es viparinama dukkha, y en este caso es dukkha como cambio. Y en este caso se está refiriendo específicamente a la sensación agradable. Se refiere a las sensaciones placenteras, tanto físicas como mentales. Debido a que estas sensaciones placenteras, tanto físicas como mentales, son una condición para el surgimiento de dukkha cuando cambian. Entonces, las sensaciones placenteras son impermanentes. Las sensaciones placenteras pueden ser físicas o mentales. Entonces, estas sensaciones son impermanentes. Cuando cesan, entonces nosotros ahí tenemos la experiencia de viparinama dukkha, que es dukkha como cambio. Y el tercer significado es el significado más profundo de dukkha. En este caso es sankhara dukkha. Y sankhara dukkha es dukkha como formaciones. Las formaciones son los fenómenos condicionados. Los fenómenos condicionados son tanto la mente como la materia, o las tres primeras realidades últimas de la conciencia, los factores mentales y la materia. Entonces, esos estados, esas realidades últimas se denominan formaciones. Y se dice de que esas tienen la característica de lo condicionado, que es estar continuamente surgiendo y cesando. Entonces, se dice de que porque esas formaciones o estos fenómenos condicionados están continuamente surgiendo y cesando, nosotros estamos experimentando continuamente este tipo de dukkha, precisamente por la cuestión de que son estados condicionados. Entonces, este es el tercer tipo de dukkha, y este tipo de dukkha es el más difícil de percibir. Para poder percibir este tipo de dukkha, nosotros necesitamos poder practicar y desarrollar la práctica de la introspección. Es por medio de la introspección que nosotros vamos a poder ver precisamente esta característica de las formaciones, del surgir y el cesar. Nosotros estamos, por decir así, oprimidos, sujetos a ese continuo surgir y cesar de las formaciones. Entonces, este tercer tipo de dukkha es posible verlo solamente a través de los estadios superiores de la práctica de introspección. Entonces, nosotros ahora hemos definido los términos. Entonces, nosotros ahora podemos volver a la primera noble verdad. Entonces, ¿qué es la primera noble verdad del sufrimiento? Y entonces, el nacimiento es sufrimiento. Ahora, el término yati
Yati Piduka. Yati nosotros lo traducimos como nacimiento, pero en realidad el nacimiento se refiere de una manera muy genérica a la primera manifestación de los agregados. Es decir, en el caso de los seres humanos se refiere al momento de la reconexión. Entonces el término yati, que nosotros traducimos como nacimiento, para los seres concebidos en el vientre, entre los cuales se incluyen los seres humanos, se refiere a la primera manifestación de los agregados, es decir, a la conciencia de reconexión, Pati Sandhi Cheta, junto con las propiedades materiales asociadas, a partir de ese momento hasta el momento del nacimiento real, al final de los 9 meses, eso se denomina yati para los seres nacidos en el vientre. Ahora, hay 4 modos de origen, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Los modos de origen es algo así como la modalidad en que los seres se originan. Entonces tenemos seres originados en el vientre, seres originados de huevos, seres originados de generación espontánea y seres generados en la humedad. Entonces, de una manera genérica nosotros decimos entonces que el nacimiento es el primer surgir de los agregados, independientemente del modo de origen. Y para los seres humanos en particular, nosotros tenemos que el nacimiento es a partir de la manifestación de los agregados, que es la conciencia de reconexión, junto con las propiedades materiales asociadas, hasta el momento del nacimiento de ese ser. Entonces eso es, se dice de que el nacimiento es dukkha. Y se dice de que el nacimiento es dukkha, porque es la base de todo lo que viene después. Además hay una serie de sufrimientos que las personas que nacen en el vientre experimentan durante todo ese periodo, como estar sujeto a las sensaciones de frío, de calor, etc. No podemos entrar en demasiada profundidad porque esta es una conferencia sobre los discursos fundamentales del Buda, pero si ustedes están interesados en profundizar acerca de esto, por favor leer el capítulo número 16 del Visuddhimagga. Y después dice que la vejez es sufrimiento, el envejecer es sufrimiento, yara pidukkha. Entonces, la vejez, las facultades sensoriales se deterioran, uno tiene problema con la visión, o sea, con los órganos sensoriales, la pérdida de la vitalidad, etc. Entonces, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, enfermarse es sufrimiento. No creo que haga falta explicar eso. La muerte es sufrimiento, morir es sufrimiento. Y después tenemos asociarse con lo indeseable es sufrimiento. O sea, cada vez que uno se asocia con algo físico o mental, o personas u objetos indeseables, entonces eso es sufrimiento. Y después nosotros tenemos el opuesto, separarse de lo deseable es sufrimiento, separarse de seres queridos, amistades y también de cosas que uno quiere tener es sufrimiento. Entonces ese tipo de sufrimiento es un sufrimiento que los seres experimentamos cotidianamente. Nosotros ya hemos nacido, eso es dukkha, estamos envejeciendo, eso es dukkha. Si estamos sanos, bueno, no tenemos la enfermedad. Y entonces hemos nacido, estamos envejeciendo y estamos sanos, digamos, hipotéticamente. Entonces ahora, si nosotros eso cotidianamente a veces nos asociamos con aquello que es indeseable. A veces nos asociamos con personas que no queremos ver, que no queremos estar. A veces nos asociamos con circunstancias que no queremos tener.
Ah, y a veces nos separamos temporalmente, o a veces la separación es absoluta, o es total de seres, eh, o a veces también nos separamos de cosas o objetos que queremos tener. Hacia diariamente nosotros estamos experimentando cotidianamente esos tipos de sufrimiento, de la asociación con lo indeseable y la separación de lo deseable. Ahora, a veces esto es sutil, a veces no es tan sutil. Ah, es necesario practicar el cultivo de la atención y la introspección para poder ver en profundidad eso que dice el Buda, asociarse con lo indeseable, el sufrimiento, y separarse de lo deseable, el sufrimiento. Muchas veces nosotros tenemos expectativas, nosotros queremos tener algo diferente a lo que nosotros tenemos. Ah, eh, entonces, cuando nosotros queremos tener algo diferente a lo que estamos teniendo en este momento, entonces eso es dukkha. Entonces eso es asociarse con lo indeseable. Tenemos algo que no queremos tener y queremos que no tenerlo. Y a veces tenemos algo agradable y eso desaparece. Entonces nosotros podemos, experimentamos eso cotidianamente y se requiere la práctica para poder ver en mayor profundidad lo que eso significa. Y no obtener lo deseado es sufrimiento. Entonces eso también significa de que a veces aspiramos cosas, aspiramos a tener cosas, a asociarnos o a estar con cosas o personas, y esas aspiraciones no se concretan, no se logran simplemente por aspirar o por desear tener eso. A veces uno quiere tener un mejor ingreso, a veces uno quiere tener mejores amistades, a veces uno quiere tener cosas, pero a veces eso no se concreta, muchas veces no se concreta. Entonces, el hecho de que no se concrete la aspiración que uno tiene, eso también es dukkha. O sea, nosotros traducimos como sufrimiento aquí, pero por favor entender que estamos utilizando estos significados de esas acepciones de dukkha, esas tres acepciones que hemos mencionado. Y después el Buda dice, en resumen, los 5 agregados de la adherencia son dukkha, o son sufrimiento. Entonces aquí se refiere a los 5 agregados, que son todos los componentes de cada uno de nosotros, y esos componentes no son solamente los 5 agregados, sino son los agregados de la adherencia. Aquellos que han tomado otros cursos conmigo, como por ejemplo el curso leyendo los textos Pali 1, han aprendido qué significa los agregados de la adherencia. En Pali el término es Pancha Upadana Kanda, y eso se traduce como los 5 agregados de la adherencia. ¿Y por qué se denominan agregados de la adherencia? Porque esos agregados nosotros nos adherimos al Upadana, es un término técnico, que se refiere a 2 factores mentales. Nosotros nos adherimos a estos agregados por medio del apego al deseo, o a veces a través del opuesto, la aversión, y nos adherimos por medio de la concepción errónea. A veces nosotros nos adherimos con el deseo y el apego a los agregados cuando estos agregados son placenteros o agradables, o a veces nos adherimos por medio de la concepción errónea cuando nosotros le imputamos un yo, un mío a estos agregados. Entonces, por esta razón, porque estos agregados están sujetos a estas adherencias, entonces se denominan agregados de la adherencia. Entonces, los 5 agregados son dukkha. Entonces, cuando el Buda se refiere que a los 5 agregados de la adherencia son dukkha, se está refiriendo al tercer tipo de dukkha que nosotros vimos, que son lo que se denomina sankhara dukkha.
Entonces, para poder ver esto, que los 5 agregados de la adherencia son dukkha, se requiere la práctica de la meditación de introspección. Es solamente a través de la práctica de la introspección que nosotros vamos a poder comprender, poder experimentar esta acepción del término dukkha, que es sankhara dukkha. Entonces, eso es con relación a la primera noble verdad. Entonces, nosotros hemos visto la definición de los términos y brevemente hemos explicado el significado de dukkha también. Y ahora veamos la segunda noble verdad. Entonces, es el párrafo número 5 del discurso, y esta es la traducción al español. Esta bhikkhus es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es este deseo que genera nueva existencia, que asociado con placer y pasión, se deleita aquí y allí. Es decir, el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Ahora, el término utilizado por el Buda para la segunda noble verdad es dukkha samudayam ariya sacham. Dukkha, ya lo vimos, samudaya es el término de origen. Dukkha samudaya es origen de dukkha. Ariya sacham significa noble verdad. Entonces, esta es la noble verdad del origen de dukkha. Y así después el mismo Buda explica cuál es y se refiere al deseo o a la sed, como a veces, como en la conferencia anterior mencionamos, o a la avidez, tanha. Entonces, ahora, el término samudaya se explica en los comentarios, pueden ver en el Visuddhimagga, como el origen de dukkha junto con otras condiciones. Por lo tanto, el deseo no es la única condición de origen, pero como es la condición predominante, entonces por eso se menciona deseo aquí, tanha, que es sed, deseo o avidez. Pero por favor entender que no es el único factor de origen, sino de que este es el deseo junto con otros factores mentales, lo que es el origen del sufrimiento. Y se dice de que el deseo no solamente es el origen del sufrimiento, sino que también este deseo genera nueva existencia. Entonces, este deseo genera nueva existencia. A veces es difícil aceptar esto. Es quizás más fácil entender el deseo como el origen de dukkha, por ejemplo, cuando uno se asocia con lo indeseable, o cuando uno se separa de lo deseable, o cuando uno no obtiene lo que desea. Es fácil entender, quizás, incluso a través de la reflexión, no solamente a través de la práctica, que eso se debe al deseo. Cuando uno, por ejemplo, se separa de lo querido, o se asocia con lo que no quiere, o no obtiene lo que desea. Quizás no sea tan difícil, incluso intelectualmente o a través de la reflexión, entender que ese tipo de dukkha, ese tipo de sufrimiento que uno tiene, se debe al deseo. Pero es difícil comprender y aceptar, quizá, que el deseo genera nueva existencia. Ahora, el deseo genera nueva existencia. Eso es algo que hay que tomarlo, a no ser que uno haya tenido la experiencia, uno pueda recordar las existencias pasadas, uno tiene que tomarlo como un artículo de fe, un poco, en el budismo. Entonces, el deseo, el Buda dice aquí, que genera nueva existencia, que asociado con placer y pasión, se deleita aquí, en esta existencia, y se deleita allí, en otra existencia. Y aquí el Buda hace referencia a 3 tipos de deseo.
el deseo sensual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. Entonces, aquí nosotros tenemos tres tipos de deseo. El deseo sensual, que no es tan difícil de entender. El deseo sensual se refiere al deseo por los objetos sensoriales. Cualquiera de los objetos sensoriales de la vista, del oído, de la nariz, de la lengua, del cuerpo, de la mente, ya sea el deseo por esos objetos, el apego a esos objetos, eso es el deseo sensual. Y ahora, el segundo tipo de deseo, que es el deseo por la existencia, en Pali se denomina bhava tanha. Y en realidad este deseo es un tipo de deseo asociado con un cierto tipo de concepción errónea, que se llama la concepción errónea del eternalismo. La concepción errónea del eternalismo es la concepción que sostiene de que existe algo permanente en los seres, y algo que nunca cambia, que es inmutable. Entonces, este deseo por la existencia no necesariamente niega que existan otras existencias anteriores y después de esta, pero este deseo tiene una concepción errónea de que hay algo que pasa como una especie de atta o alma o entidad o personalidad inmutable que pasa y que continúa con los seres. Entonces este deseo, el deseo por la existencia, entonces se refiere al deseo asociado con esta concepción errónea del eternalismo. Ahora, en la conferencia anterior expliqué de que el deseo puede estar asociado con concepción errónea, pero no siempre que hay deseo hay concepción errónea. O sea que puede haber deseo sin concepción errónea, pero puede haber deseo con concepción errónea. Entonces, en el deseo sensual nosotros tenemos el deseo puro, sin concepción errónea. Pero en el deseo por la existencia nosotros tenemos el deseo asociado con otro factor mental que es la creencia o la concepción de que existe una entidad inmutable o permanente. Entonces esa es lo que se llama la concepción eternalista, que es uno de los dos extremos, que normalmente se asocia con el primer extremo, que es de la complacencia en la sensualidad. Y el tercer tipo de deseo que tenemos aquí es el deseo por la no existencia. Entonces eso en Pali se denomina Vibhava tanha. Vibhava tanha es entonces el deseo asociado con una concepción o con una creencia errónea de que se llama la concepción de la aniquilación o la concepción nihilista, que es la concepción de que todo termina o finaliza en el momento de la muerte, o sea, de que no hay existencias anteriores y que tampoco hay existencias siguientes. Entonces ese deseo, el deseo en este caso está asociado con esta noción o con esta concepción o con esta creencia de la aniquilación. Por eso se denomina en Pali Vibhava tanha. Entonces nosotros hemos visto las dos primeras entonces nobles verdades basándonos en el primer discurso, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, de la rueda de la doctrina. Ya han pasado aproximadamente 45 minutos, entonces voy a tratar de mantenerme de acuerdo a lo que dijimos, que las conferencias van a tener 45 minutos. Vamos a anunciar oportunamente cuándo vamos a continuar con estas conferencias. Esto va a ser un ciclo de conferencias del Instituto de Estudios Budistas sobre discursos fundamentales del Buda, y también quisiera anunciar que vamos a invitar también a otros monjes y personas laicas para que también nos impartan conferencias sobre temas importantes sobre las enseñanzas del Buda, sobre todo con relación a temas actuales de las sociedades en que nosotros vivimos. Entonces,
Entonces voy a dar por finalizada entonces esta segunda conferencia y voy a pasar al chat. Ahora, hay 11 personas conectadas, entonces si quieren hacer preguntas vía chat, yo voy a continuar el video, voy a usar otra computadora. Si hay preguntas, por favor, hacerlas vía chat. Ok, entonces a ver si puedo responder las preguntas en vivo, de tal manera que no tenga que escribir por chat y podamos... entonces, a ver si alguna de las personas quiere hacer alguna pregunta con relación a esto. Ahora estoy nuevamente con ustedes vía chat. Este es el enlace del... estoy compartiendo también el enlace del discurso ahí. Y aparentemente yo tengo problemas para, para ver el chat, entonces voy a desconectar la cámara y voy a continuar interactuando con los participantes eh, vía chat. Entonces, a ver si alguna de las personas quiere hacer alguna pregunta con relación a esto. Ahora estoy nuevamente con ustedes vía chat. Este es el enlace del... estoy compartiendo también el enlace del discurso ahí. Y aparentemente yo tengo problemas para, para ver el chat, entonces voy a desconectar la cámara y voy a continuar interactuando con los participantes vía chat. Entonces,
A ver si alguna de las personas quiere hacer alguna pregunta con relación a esto. Ahora estoy nuevamente con ustedes vía chat. Este es el enlace del... estoy compartiendo también el enlace del discurso ahí. Y aparentemente yo tengo problemas para, para ver el chat, entonces voy a desconectar la cámara y voy a continuar interactuando con los participantes eh, vía chat. Um, entonces, a ver si alguna de las personas quiere hacer alguna pregunta con relación a esto. Ahora estoy nuevamente con ustedes vía chat. Este es el enlace del... estoy compartiendo también el enlace del discurso ahí. Y aparentemente yo tengo problemas para, para ver el chat, entonces voy a desconectar la cámara y voy a continuar interactuando con los participantes eh, vía chat. Um, entonces, a ver si alguna de las personas quiere hacer alguna pregunta con relación a esto. Ahora estoy nuevamente con ustedes vía chat. Este es el enlace del... estoy compartiendo también el enlace del discurso ahí.
Y aparentemente yo tengo problemas para ver el chat, entonces voy a desconectar la cámara y voy a continuar interactuando con los participantes eh, vía chat.